Pues nada, tercer capítulo del podcast. Toma única, acción. ¿Qué hubo, gente? Bienvenidos al tercer capítulo del podcast. Yo soy David. Yo soy Pacho. Y bienvenidos al podcast donde... Si solo te vestían de azul y no te dejaban lavar platos porque era hombre. O si te dijeron, ay, es que es hombre. Ay, déjelo que es mujer. Marica, revísatelo. Pum, chiqui, pum, chiqui. ¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Tercer capítulo ya. Ya. ¿Cómo te son sientes, 3. Pachito? ¿Más familiarizado con el espacio? Sí, chévere. Con la Últimamente, escena. desde el primer capítulo a hoy, como que hemos tomado más cancha y nos hemos relajado más y eso está una chimba. Entonces, como muy tranquilo. Yo no sé si yo me he relajado más. Yo ¿No sí te has puesto como- me siento como igual de tenso. No, pero está chévere. Es como que ya el espacio es como, bueno, ya sabemos a dónde llegar, qué es lo que vamos a hacer, entonces... Organizamos todo como en 10 minutos, digo, chun, 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 chun. Sí, ya le tenemos más práctica a poner todo, ya. Súper Vamos esquemático. avanzando, vamos avanzando, vamos Sí. avanzando. Tuvimos bonitas respuestas del video anterior, Bastante. del capítulo anterior. O sea, porque hay gente que no lo vio en video, sino solo el audio en Spotify, porque estamos en Spotify. Entonces, tuvimos bonitas respuestas de la gente. Y veo que así como le picamos la lengua a la gente nos pica la lengua a nosotros. Ay, me gusta mucho que lo están viendo personas que jamás imaginamos que lo vieran o lo Sí. escucharan. Es cierto. Sobre todo estas personas pues como más que asumen la masculinidad hegemónica mucho. Sí. Como que es un reglamento de vida que no pueden salir de ahí Uh-huh. y que están reflexionando a partir de esto, lo cual es una chimba, ¿no? Sí, a mí me escribió como 3 personas, 3 manes, diciéndome, ay, me siento muy identificado con lo que están diciendo, justamente eso de los roles y ese tipo de amigos son los que tengo, es lo que me está pasando en este momento, entonces es chévere como hablar de cosas que a la gente en serio les está pasando, ¿no? O sea, no Sí. es como un lugar imaginario en el que estamos, que es una idea que solo nosotros tenemos en la cabeza, sino... No, realmente Sí. esto de la masculinidad y cómo afecta la salud mental existe en lo social y existe pues en medio de las familias, en medio de las interacciones, en medio de la amistad, entonces vale Sí. la pena como también revisarnos. Vale mucho la pena. Entonces, para esta vez, el tema propuesto, ya ustedes lo están viendo en el título, se llama ¿Se naces o te haces? Algo así se llama, no sé cómo lo voy a poner al final. Miramos, pero va a ser esa frase. Pues fue que nos picaron un poco la lengua porque, claro, la vez pasada se hablaron sobre los roles ficticios que estamos asumiendo como hombres y mujeres y estaba la pregunta de qué tanto eso pues de pronto es natural, si viene digamos en nuestro ADN. Entonces nosotros obviamente como psicólogos nos picamos mucho dentro de lo que hemos estudiado de no, espere, esta conversación hay que hacerla. Y entonces otros temas que teníamos en nuestra lista de temas por tratar en el podcast la aplazamos y dijimos, toca hacer esta conversación como una de las bases, lo cual ha sido chévere porque pues hay mucho de lo que tenemos que hablar respecto a este tema, o al menos acordar. Hay muchísima bibliografía y hay muchísimas reflexiones y en medio de irnos como leyendo y pensando y conversando entre nosotros, pasa que nos toca reflexionar y pensarnos muchísimo. Entonces, pues es un trabajo doble. Entonces, pedalearle a esto y pedalear al podcast y leer y pensar y hablar de las experiencias como psicólogos y como humanos. Claro. Entonces, porque esto comenzó como un hobby y sigue siendo un hobby, pero es como que, uy, claro, tenemos que hablar de temas reales. Usted le dijo ahorita, como, ¿en qué nos estamos metiendo? Sí, así, no en ese tono. Así habla Pacho. Cuando estoy fuera de cámara. Cuando está fuera de cámara. Habla así. Habla así. Pero sí es como poner en las conversaciones de ahora un montón de cosas fuera de dividir el tiempo. Sí, el trabajo sí, y de hacer sacar esto. El tiempo para... Es hablar profesionalmente y es hablar como amigos, como hombres.
de lo que nos pasa. Sí, es como un acto más consciente, ya no es tan natural que sale, sino le hemos tenido que echar cabeza. Pero bueno, chévere. Como retomando el tema, y es que queremos dar el debate de qué tanto de ser hombre o qué tanto de ser mujer en serio está puesto en nuestros genes, ¿sí? Y qué tanto no, porque yo creo que es algo que nosotros tenemos que pensar. Y aparte, perdón, se me vino una idea a la cabeza y es que alguien en el podcast se picó un poco por esto de los roles ficticios y todo esto. Entonces, yo lo que quiero aclarar es, hicimos un post esta semana en el Instagram, acérquense a verlo porque está muy chévere y ahí aclaro por qué hablaba yo de roles ficticios, porque sí pasa. Y este post yo creo que a muchos se han sentido reflejados. Es muy chévere esto de los juegos psicológicos. Pero bueno, volviendo al tema, ¿tú crees que se nace o se hace? Estoy completamente seguro que se hace. ¿Por qué? Porque no hay determinantes biológicos. Hemos leído un montón de estudios y hemos escuchado un montón de cosas, videos y podcasts en los cuales pues realmente se llega a la misma reflexión, ¿no? Sí. Tanto teóricamente como socialmente, digamos en herramientas como el podcast, siempre se habla de que pues aunque hayan determinantes biológicos de la división sexual, pues hablando de lo biológico porque a eso hace referencia al sexo, pues siempre los roles sociales van a estar determinados por un cultivo social. Socialmente se cultivan los roles de género y las identidades sexuales. Entonces, yo pensaría, y lo pienso y lo creo además, que se cultiva y se crea y se predisponen de alguna manera los roles sociales para que haya una distinción de género. Lo hay. Sí. ¿Tú? No, yo bien, gracias. No, yo también creo que nos construimos, Nos hacemos. Exactamente, nos hacemos. Yo como psicólogo fervientemente creo en esto y es que nosotros nos construimos en el proceso de vivir la vida. Todo en nosotros se construye. Pero si no, me gustaría como que aclaráramos entonces qué es lo que pone o el papel que juega lo biológico y lo que usted decía, ¿no? Las diferencias sexuales en la vida, ¿sí? O sea, porque tampoco es anularlo. Que Claro. Mi pregunta fue muy grande. Sí, claro, soy gigante Sí, porque toca un montón de cosas, entonces conmensurarlas o acotarlas es bien difícil. Dentro de lo que tú has visto y lo que has leído, ¿cuál es cómo lo diríamos? Como la herencia que da las condiciones biológicas en las personas y este dimorfismo sexual. Más que la herencia, pensaría que dentro de la cultura y dentro de lo social, digamos, en esto que estamos inmersos todos para mediar lo natural, o sea, lo biológico, si hay una serie de pautas o serie de comportamientos que vamos todos, digamos, reproduciendo para mantener estos roles. Digamos, si uno se pone a pensar a realizar como una revisión juiciosa de cuál ha sido el papel de la mujer, por ejemplo, en las guerras, ha sido un papel equiparable al de los hombres. Digamos, las experiencias de combatientes, por ejemplo, de las FARC, en esos roles están igual, hacen las mismas cosas y pelean de la misma manera, sin hegemonizarlos y sin endiosarlos, pero ahí, o personalmente que viví una experiencia conociéndolo, pues uno se da cuenta que los hombres están en la cocina, que las mujeres están echando bala, o sea, pues estaban cuando los conocí. Entonces, digamos que uno pone en duda si realmente esto del género y la fuerza en el hombre se cultiva o de la, no sé, de la mujer en la cocina se cultiva. Entonces, pensaría que en un primer momento las mujeres tienen y los hombres tienen como las mismas capacidades en cuanto a lo biológico. Luego hay un montón de historias negadas, por ejemplo, las amazonas guerreras griegas, que casi no sabemos de ellas, que eran mujeres también guerreras, pero siempre vemos en las películas y en un montón de cosas, son manes peleando, son manes con espadas y desenfundando eso. Entonces, realmente yo pondría en juego si realmente esto existe desde lo biológico. Pensaría más bien que se cultiva en la interacción con los otros humanos. Pero yo lo que me estoy preguntando entonces, ¿qué es lo que existe desde lo biológico? Es que es muy berraco. Porque yo me he escuchado, bueno, he leído cositas, obviamente en la carrera nos dieron clase de esto también, pero he estado recordando cositas muy recientes, ¿sí? Y sí hay ciertas diferencias biológicas. Dale.
pero no son, o sea, como dice Pacho, no son determinantes a las personas, o sea, no nos condicionan a que justamente por esas diferencias biológicas tenemos que cumplir ciertos roles, como dice Francisco. Pacho, perdón. Pacho, papi. Un gusto, Pacho. un placer. Mucho gusto. No, los roles son sociales, lo que se ponen, pero sí hay ciertas diferencias biológicas importantes. Una es que tenemos un montón de cromosomas en común entre hombres y mujeres. Un montón, que son los que dicen de qué color es nuestro cabello, de qué color son nuestros ojos, qué tan altos vamos a ser. Bueno, pero todos esos los compartimos. Digamos que no hay mucha diferencia más que la forma en que se expresan los rasgos de nuestra cara, ¿sí? Cómo vamos a crecer, qué tan altos vamos a ser. Yo no mucho, evidentemente. Pero solo hay uno específico, que es este del cromosoma XX, que es el que dice que es hembra, ¿sí? Sí. Y XY, que es el que dice que somos machos. Ese es el único que representa una gran diferencia. Entonces, ahí hay una diferencia detrás que alguien en el Instagram nos escribió en la historia de esta semana, y es una diferencia hormonal. Eso tiene que ver con que vamos a experimentar la vida un poco distinto, ¿sí? Porque hormonalmente vamos a tener sensaciones y cambios en nuestro cuerpo diferentes, que nos van a hacer tener una experiencia distinta en el momento de vivir la vida y de pasar ciertas etapas. Entonces, eso me parece chévere. Sin embargo, eso no ratifica como hombres o mujeres, porque, ojo, eso es de la cultura, sino como hembra o macho. Pero también hay unas diferencias neuronales, o sea, en el cerebro. El cerebro de los hombres es más grande que el de las mujeres, porque está predispuesto a que a manejar una masa corporal más grande. Sin embargo, yo conozco muchos de mis amigos que son re flacos. Yo me pregunto, sí, ese cerebro se está desperdiciando. Y siento que mucho es... papi, toca hacer ejercicio. Pero no estoy hablando de ti. Tú tienes un cuerpo enorme. Es que estés alto. Yo creo que muchos de estos discursos han mediado como las formas en que vemos los roles de género. Por ejemplo, eso de que los hombres efectivamente pues, podamos estar predispuestos a que seamos más grandes o no, pues fue utilizado por mucho tiempo por las teorías y por la academia para sustentar que las mujeres no podían realizar actividades académicas. Entonces se fueron segregadas. Ajá. Y ellas mismas como que lograron montarse y dar la pelea, ajá, para estar metidas en eso. Claro. Y se zafaron de los roles de género de cocina, cuidado, etcétera, para estar en los roles también que se habían adjuntado a lo que es ser hombre. Y exacto, así durante en medio de muchas actividades. Es que justo ese es el punto que quiero llegar. Otra de las diferencias cerebrales que me pareció interesante, porque hay estudios detrás, y es que, digamos, si ponemos un estímulo de algo que nos gusta, ¿sí? Un estímulo cerebral, a los dos, si usted es mujer y yo, si usted es hembra y yo macho, ¿sí? Se nos va a encender el mismo lado del cerebro respondiendo a ese estímulo. Pero a las hembras de la especie, también, este va a ser un capítulo que tampoco vamos a vocalizar. Pero a las hembras de la especie se les enciende también un poco del otro hemisferio. Eso quiere decir que tiene un rango de conexiones neuronales un poco mayor. ¿Sí? Un poco mayor. Entonces, esos estudios de que yo todavía no sé cómo, pero que las mujeres detectan más gama de colores que los hombres. Entonces, sí, eso está interesante. Yo lo quiero poner en duda un poco, porque yo también detecto mucha gama de colores. No es para echarme flores, pero yo he visto que sí puedo distinguir. Entonces, pero bueno, antes de que siga, para cerrar mi punto. Entonces, sí hay ciertas diferencias biológicas entre hembras y machos de nuestra especie. Sin embargo, y ahí es donde te voy a dar la palabra, eso depende, la forma en que eso se represente y los roles que eso implique, ¿sí? No depende de lo biológico y de las posibles capacidades que podemos tener por nuestras posibles características biológicas, sino depende más de cómo vivamos la vida.
Yo creo y lo pienso que depende de cómo vivimos la vida. ¿Sabes? Ajá. Hay una serie de reglamentos del género, del sexo, que estamos viviendo, Ujú. que las personas X o Y sean más determinantes o más específicas con los colores, pues también hace parte de que fueron también dentro de una cultura enseñados o enseñadas a determinar, digamos, cosas de cuidado y cosas de organización, porque a los manes como pues nos hacían todo, pues entonces no tenemos como esa forma de ver algunas cositas en medio de lo que vivimos, ¿sí? A ser Ajá. tan específicos, ¿no? Nos acostumbraron a la fuerza, a mandar, a ser los salvadores Entonces, de algunos espacios. es cosa de costumbre. Es cuestión de costumbre y es cuestión de Ujú. crianza. Y es Ujú. cuestión de que de la crianza sales a un mundo y empiezas a interactuar en tu trabajo, en tu estudio. Entonces, en medio de eso, como que la gente y la misma sociedad te va acostumbrando a ese rol, que es imposible que apelando a Ginas, tu cerebro plástico, es decir, tu cerebro adaptativo, no genere ciertas costumbres y ciertas habilidades a partir de. Por lo tanto, lo social estaría determinando en parte tu biología. ¿Sí? Rodolfo Ginas dice eso, somos perfectamente adaptables. Nuestro cerebro es plástico y va cambiando y transformándose durante toda la vida, no por podas neuronales, porque hay unas teorías que dicen que hay podas neuronales y ahí se acabó el asunto. Una poda neuronal, para los que no entiendan, es una muerte masiva de neuronas. Y la regeneración de nuevas. Y que Ajá. en el medio de ese proceso pues se pueden generar nuevas, digamos, Ujú. nuevos aprendizajes y adaptaciones. Pero pues no, hay otros estudios como el de Rodolfo Ginas que nuestro cerebro es perfectamente adaptable y se va adaptando al espacio. Por lo tanto, es muy, muy probable, y yo lo creo así y lo pienso así, Ujú. que lo social y lo cultural nos adapte y nos genere ciertas capacidades. Si O nos, nos limite otras. claro, y nos limite a otras. Entonces, en medio de ese continuum de estar viviendo, pues es imposible que nuestro cerebro pues no empiece a adaptarse a los roles que nos pide el ambiente, es decir, ser hombre, ser mujer o ser psicólogo también. Claro, porque por ejemplo, ser psicólogo, ese punto está chévere, ser psicólogo es un rol de cuidado. Y por mucho tiempo, aunque muchos autores en psicología son hombres, porque pues, el rol de la ciencia y el rol de poder, se comenzó a otorgar esos roles de cuidado a las mujeres porque se creía que biológicamente estaban mejor diseñadas para esos roles de cuidado. Pero yo creo que yo soy un buen psicólogo y yo soy hombre. Tú Y eres me un muy creo buen hombre, me cuidador. creo, ¿no? Pero sí, La capacidad de cuidadores que generamos los de ser cuidador, que generamos, hoy la pronunciación cero, cero. sí, no. La capacidad Vamos de, en declive. Cada eso capítulo cada nos vez va van a a poder entender peor, no vamos a hablar menos. nada. La próxima vez vamos a hacerlo con mímica. Porque las palabras ya no. Eh, ser cuidador y ser psicólogo es todo un video, ¿no? Porque nos cuesta un principio, ¿no? Estudiamos solo con mujeres, Ujú. como 15, 20 mujeres y dos, tres hombres. Muchísimas. Entonces, claro, ¿ves? Ahí los roles de cuidador están adjuntos, que están adjuntos normalmente a la mujer, determina incluso un aspecto social o un grupo social como el de estudiar psicología, Ujú. porque no determinaría lo biológico. Porque, claro, yo ahorita tengo una paciente que no, es una chiquis como de 12 años. Y, y ella estaba nerviosa de de que su psicólogo, o sea, quien le fuera a escuchar las historias, fuera un hombre, porque ella cree internamente que solo las mujeres son las que son capaces de cuidarla, acogerla y escucharla empáticamente, que un hombre va a ser burdo, pero eso no tiene que ver con mi habilidad cognitiva, no, sino con la manera en que la cultura me permite tener ciertas habilidades y fui criado. Yo afortunadamente fui criado por muchísimas mujeres y me permitió cierta habilidad empática, que es más fácil, y aparte tengo dos hermanas menores, hola, que ellas nos ven más lindas, me apoyan, eh, que también pues tengo esa empatía de que ellas también estuvieron en un colegio femenino como mi paciente y todo eso, entonces puedo generar, pero como esas conexiones, o sea, hacerla sentir a mi paciente acogida en el espacio terapéutico, tal y como ella es, sin importar si ella es mujer o hembra de la especie, o yo soy hombre o macho de mi especie, ¿sí? Claro. Y no hay ninguna condición biológica que yo tenga, ¿sí? Ni cerebral,
que me impida hacerlo distinto a como lo hace una hembra en mi especie. Lo que puede ser distinto es las experiencias de vida que hemos tenido en esta cultura, pero de nuevo, eso es una construcción, no viene escrito en nuestro ADN. Yo tengo una hermana melliza, Ay, entonces sí, es verdad. todo lo hemos compartido, todo lo hemos hecho juntos, digamos. Han habido disonancias en medio de nuestra vida, como cualquier hermano, sí. Sí, como en cualquier relación. Familia, sí. Y al haber crecido a la par con ella, me he dado cuenta que yo tuve un rol más sumiso en mi infancia y un rol más de fuerza. Ella es una mujer súper fuerte. De hecho, pues sí, es una de mis mujeres favoritas porque es tremendamente como gestiona su vida y es fuerte. Entonces, yo al verme como lo decíamos en el capítulo pasado, una hueva con taches, tomar parte de ese ejemplo de fuerza también me ha hecho pensar mi rol de hombre en la vida, ¿no? Porque yo nunca me he sentido como una persona 100% así como el macho alfa, lo asumí, a veces lo sigo asumiendo, pero también me ha permitido poner en duda si realmente como esos aspectos sociales que me piden ser hombre o que a ella le piden ser mujer, los cumplimos. Entonces yo veo a mi hermana y me veo en unas capacidades incluso mejores que las mías en cuanto a algunas cosas y otras en mí. Por lo tanto, yo sí pensaría que si biológicamente estamos predeterminados, ¿por qué podemos tener capacidades de una manera o de la otra si nacimos al tiempo y crecimos con las mismas habilidades, pues con habilidades diferentes, cultivadas unas u otras, pero estamos en un continuo igual? Sí, sí, o sea, al final la diferencia no es tanta. O sea, la diferencia tiene que ver más que con las condiciones biológicas, que sí que nos presentan cierta condición, porque pues el que nació bajito va a experimentar diferente al que nació alto, ¿cierto? Sí, sí. El que nació crespo experimenta cosas distintas al que nació liso, o sea, es así, pero lo que nos hace experimentar lo diferente es la cultura que nos acoge, ¿no? Como nacer con la piel color oscuro no nos hace tener experiencias distintas solo por nacer de color oscuro, sino por la cultura en la que estemos. Si estamos en una cultura donde no hay racismo, pues da igual, ¿no? Entonces, o como tener cabello de otro color. Pero si estamos en una cultura donde hay racismo, pues las experiencias de lo biológico están determinadas por nuestras relaciones sociales más que por de verdad lo que venga escrito en nuestro ADN, que es nuestro punto respecto a los roles y el género y todo eso. Ese es el punto de este capítulo, que queremos como romper de que lo que dije al principio en la introducción, de que ay, es porque es hombre o porque es mujer. No, no se explica por eso, no se explica esas cosas, eso que tratamos de decir, no se explica porque nació así, sino porque nosotros nos hacemos. Puede que como macho de mi especie yo tenga ciertas predisposiciones cerebrales para ser mejor en ciertas habilidades como enfocadas de fuerza, pero resulta que en mi vida aplico fuerza, o sea, nunca lo he hecho, ¿sí? Nunca he desarrollado fuerza, pues nunca voy a poder cumplir ese rol y eso no me hace menos macho de mi especie ni menos hombre. Pero yo vuelvo al tema con mi hermana, al verla a ella tan fuerte, yo me he agüevado. Siento que los dos tenemos una sensibilidad por la vida supremamente grande y es lo que a través de los años nos ha conectado. Luego yo sí pondría en duda si los hombres realmente no tenemos la capacidad como de escuchar, de ser empáticos o de ser cuidadores. Si realmente las labores de cuidado con mi hermana, digamos, son conjuntas, nos apreciamos, nos llamamos tal, hacemos un montón de cosas, igual con nuestras amigas o igual ahora con nuestros amigos, que tenemos como toda una serie de escucha activa, de empatía, de abrazar, que son roles de cuidado que generalmente se le adjuntaron a las mujeres, pero que nosotros tenemos y podemos desarrollar, porque también es el llamado a asumir cuestiones distintas en medio de nuestra masculinidad para que las adoptemos y empecemos a ser como más empáticos o mejores gestores de nuestra vida emocional con nuestros parceros, nuestras familias, nuestros amigos o amigas. Exactamente, entonces no solamente decir que hay porque soy hombre, entonces no, es que eso no me compete, sino pues justamente me compete. Y ese es el siguiente paso que yo quiero dar en esta conversación, que era lo que hablábamos, y es que como psicólogos, o sea, aunque hay diferencias biológicas entre una hembra y un macho de la especie, ¿sí?
nuestras necesidades emocionales, afectivas, de comunicación, sí son las mismas y que a veces las ignoramos por creer que es que un hombre es así, es un hombre y ya dejemos así, y una mujer es así, y entonces ignoramos esas necesidades afectivas que al final pues se tienen que cumplir sí o sí. Hay una cuestión con las necesidades afectivas y es que, por ejemplo, a nosotros los hombres se nos ha enseñado a ser más viriles que afectuosos. Entonces, muchas de nuestras relaciones psicoafectivas o sexoafectivas están mediadas por el soy hombre, quiero estar como pichando todo el tiempo, pues no sé cómo decirlo de una manera más amable, tirando todo el tiempo, y nos adjuntamos eso de que nosotros producimos todos los días espermatozoides y mujeres solo una vez al mes, óvulos, y pensamos que a partir de esa distinción biológica nosotros somos más viriles y tenemos más ganas de estar en el coito. Y de hecho se justifica socialmente y culturalmente. Que pasa algo que, no sé, en las relaciones monógamas, que, ay, le puso los cachos a la señora y es que la explicación es que, de los hombres es que yo soy hombre. Y uno de verdad no puedes mediar con tu virilidad. Yo he sido víctima de eso, que uno piensa que hay que estar dispuesto a la Sí, actividad sexual siempre, pero realmente pues no siempre es como por asumir la virilidad y no por privilegiar lo afectuoso, ¿no? Sin necesidad de hablar o de hegemonizar o de avalar la monogamia. Entonces ahí hay otra diferencia dentro de lo social que ujú. nos hace como distintos, pero que realmente no normaliza o no nos ve como en las mismas capacidades para estar haciendo cosas distintas, ¿no? Una de las cosas que, con lo que usted está diciendo, que me hace pensar muchísimo, es que para este podcast estuve pues, leyendo y revisando lo que había dicho, cositas, y encontré una charla TED de un man que estaba diciendo justamente estas diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Y yo creo que va conectado con lo que usted dice, porque yo creo que ciertas justificaciones que hemos hecho a nivel científico o que se han hecho a nivel científico, las hemos confundido con otras cosas que pertenecen a lo cultural. Y el man decía una cosa que yo creo que es una de las razones por las cuales estamos grabando el podcast y estamos haciendo este tema, y es que había algo cerebral, ¿sí? No recuerdo bien la explicación de él, pero que cuando el hombre estaba bueno, el hombre no, el macho de la especie estaba afrontando una situación emocional que lo sobrepasaba, que era exigente para él o lo que fuera, el cerebro automáticamente como que se activaban las zonas de refugio, de refugiarse, ¿sí? Y entonces, que era natural entonces que los hombres no quisieran hablar de sus temas emocionales y que por eso los hombres eran callados y que eso era así. A mí eso, como psicólogo, me parece una afirmación bastante grande e incluso peligrosa, porque yo no podría afirmar, Pues, sí, yo no podría afirmar que sí, que es normal que los hombres guarden silencio cuando ya hemos dicho en este podcast que los niveles de suicidio son gigantescos en hombres, o sea, aquí en Colombia, 4 veces más que las mujeres, entonces es como que no, no puedo justificar eso y decir, entonces porque porque se alumbran ciertas zonas del cerebro, sí, que están asociadas con ciertos comportamientos de la especie, entonces yo naturalizar algo que, de nuevo, y ahí sí, evoco a nuestra decana del momento, y es un problema de salud pública, o sea, no lo puedo justificar así y ya está, porque otra de las cosas que también estaban ahí, y de hecho les invito a ver en Netflix una serie ahorita que salió que se llama La vida en nuestro planeta, y explica toda la vida que había en el planeta. Decía, una de las cosas que está en nuestro ADN, ¿sí? En el de todos, es la competencia, porque la competencia nos hace más fuertes y nos hace sobrevivir, ¿sí? Y que entonces estaba viendo por un lado eso, y en la charla TED, el man estaba diciendo, el expositor estaba diciendo que era normal, ¿sí? Que los hombres tuvieran una necesidad de competencia entre ellos constantes. Entonces, que si nos peleábamos o cosas así, era porque estábamos respondiendo a esa necesidad. Y yo decía, pero es que uno no puede hacer esas aseveraciones tan grandes cuando parte de las
formas en que más morimos los hombres aquí en la sociedad colombiana, y creo que en otros países también, es por riñas callejeras. Entonces es como que... En el Día de la Madre. O en el Día de la Madre. Entonces es como que hay algo que no empata y es... bueno, lo otro que decía, y esto le compete a las mujeres, y era que como siempre se alumbraba otra parte del hemisferio del cerebro de la mujer, o sea, se alumbra la que se nos alumbra a todos con el mismo estímulo y se alumbraba otra parte del siguiente hemisferio, entonces era normal que las mujeres no dejaran olvidar las cosas y las peleas pasadas y entonces que se la pasaran enganchadas con que, pero tú tal día me hiciste eso, tú tal día... Y yo decía, pero este tipo está confundiendo dos cosas distintas. Una cosa es la forma en que las neuronas conectan y procesan información y otra cosa es justificar la inflexibilidad mental y emocional que tenemos con eso. Que no, que yo creo que es cultural y no creo que todas las mujeres sean así, eso sí lo tengo seguro, y no creo que cuando alguien es así, lo sea porque así es su cerebro, sino yo lo que creo es que más bien es porque le cuesta desengancharse de cosas, ¿sí? Y procesar sus emociones porque no le han enseñado a decir, ok, solucionemos los temas pasados efectivamente para que no hagan ruido en el futuro, que yo creo que es más de eso, pero no nos podemos confundir, o si no volvemos a esto de que, es que es porque usted es hombre o porque usted es mujer, y nadie cambia y nos quedamos donde estamos. Yo creo que este podcast se ha terminado pues por querer pensar la salud mental no solo como una cuestión cotidiana, sino ahora pensar que todos los discursos, todas las cosas que nos han dicho de manera cotidiana en nuestras familias, todos esos, sí, como argumentos que nos han vendido por mucho tiempo hay que ponerlos en duda. Y hace parte de la salud mental, porque muchos de esos argumentos nos han hecho mucho daño a través del tiempo. Y uno de esos es lo que David explica. No podemos avalar o no podemos encarnar en nuestra vida y cómo vamos mediando y operando en nuestros contextos, pues este tipo de discursos. El segundo, mi segunda acotación, es nosotros somos de una universidad, buena o mala no sabemos ya, pero... Saludos. pero en medio de eso nos enseñaron una cosa muy importante, que parte de estas cuestiones sociales, sobre todo para la señora que creó la facultad donde estuvimos, que se llama Lucero Zamudio, a eso voy, ella nos enseñó que hay que analizar las cosas en clave también de lo que le hace parte de como psicólogos vamos a hacer la sociedad, ¿sí me hago entender? Hay que analizar lo subjetivo. Ser más claros. Sí, hay que analizar lo individual y cómo eso individual se conecta en lo social, o sea, le pasa a muchas personas y cómo eso puede ser un problema. Y la salud mental es un problema en Colombia y parte de la salud mental es cómo operamos en nuestro ambiente. Por lo tanto, me conecto con lo que dije al principio, hay que poner en duda todos los discursos que nos han vendido. Incluso en de si realmente como hombres nosotros no podemos operar o ser sensibles ante las cosas que pasan en la vida, ¿no? O estamos ya destinados a manejar emocionalmente ciertas cosas en silencio. O por medio de la violencia. O por medio de la violencia, y entonces sentémonos pues a asumir las consecuencias. Decía una amiga que es de España, pues ya que es así, entonces pues me lo como con patatas. O sea, ya, como dejarlo así y asumir las consecuencias de eso, y yo creo que no, que hay otros caminos. Tuve esta conversación. ¿Me quieres interrumpir? No, dale. No, interrumpe. No, disculpa, es que marica, revísate. No, tuve esta conversación con alguien en estos días y parte de lo que salió, yo no sé si ustedes han visto la película de Intensamente, si no, véansela, es una película muy bonita. Yo soy de Disney, de Disney, a eso voy, y es que lo que decía, el cerebro puede estar caracterizado con cierto funcionamiento y biológicamente nosotros también. Sin embargo, las necesidades emocionales en todos los seres humanos son las mismas. Yo cuando hago terapia familiar
y la familia tiene un niño o una niña, yo trabajo las mismas necesidades y habilidades emocionales que se le deben dar al niño y a la niña para que tenga buena salud mental y la familia tenga buena salud mental. O sea, es lo mismo. Y entonces no porque el niño salió macho, entonces voy a decir, no, déjenlo que procese sus emociones en silencio, sino o que las procese a través de la fuerza y la agresividad, sino le voy a decir, no, enseñémosle a manejar mejor sus emociones, ¿sí? En donde las pueda expresar todas asertivamente. Y ahí va mi conexión con la película, y es que en la peli, parte de lo que está aprendiendo el personaje inicial es que ella no tiene que ser siempre la chica linda, súper sonriente, todo está bien, todo está feliz, todo, que a muchas mujeres o hembras de nuestra especie les enseñan eso, ¿no? A ser siempre la mujer radiante, todo está bien, qué linda, qué empática, sino que era necesario de que ella aprendiera que ella estaba, uno, enojada, ¿sí? Y dos, triste. Y la tristeza es súper importante. Entonces yo creo que también debemos recalcar que esas emociones y esas necesidades que tenemos afectivas y emocionales, todos por igual, estas ideas que tenemos sobre hombre o mujer no pueden opacarlas, o si no estamos, pues nos está faltando siempre algo, vamos a estar cojeando de algún lado, y la idea es que todos seamos reconocidos emocionalmente por igual y sepamos expresar nuestras emociones todas por igual, porque todas las emociones que nosotros como seres humanos sentimos son importantes. Yo me conecto también como al final de la vida, no sé por qué siempre pienso en los finales, De pero pronto porque trabajas mucho con el final de la vida. sí, trabajo con el final de la vida y con grupos y trabajé con un grupo de investigación hasta hace poco. Y me di cuenta que parte de esta represión o de este asumir roles de lo que nos pasa, eh, asumir roles como el hombre que no se puede expresar o la mujer cuidadora, afectan los grupos y en las interacciones humanas tanto que vale la pena cuidarnos entre nosotros, pero también vale la pena, pensándolo como en clave del bienestar y la salud mental, que no solo nos preocupemos por el otro, sino que también empecemos a gestionar nuestras emociones para hacer la vida de los demás un poco más sencilla. ¿Sabes? Convivir y tratar de cuidar a una persona que no quiere ser cuidada, pues no solo apela a que uno se cree un salvador, sino que también apela a que en los grupos humanos tenemos que gestionar la vida para que todos estemos bien. Realmente si nuestros contextos no están bien es poco probable que tú tampoco estés bien. Y gestionar a otras personas y tratar de sacar adelante es muy complicado y afecta a tus grupos de trabajo o afecta a tu familia. Entonces preocuparte por ti mismo y buscar como soluciones algunas emociones que tengas o las herramientas necesarias para poder gestionar tu vida es supremamente importante, ¿no? Eso está chévere porque yo no sé qué haría siendo psicólogo y trabajando en lo que trabajo, llevando toda esta pues, carga y pues toda esta consecuencia emocional que trae ser psicoterapeuta, como hace lo tradicional y es encerrado yo solo tomándome una cerveza. Yo creo que no, yo creo que me enfermaría. Sería muy difícil. En cambio, yo soy muy feliz con el equipo de trabajo con el que estoy ahorita, que todos sacamos en las reuniones de trabajo todas las emociones que tenemos y las frustraciones que tenemos con los casos, y es como, ay, Dios mío, estoy pensando, y hablarlo, sí, hablarlo, que muchas veces se decían, no, pero las que procesan las emociones hablando son las mujeres, no, los hombres también, y los hombres hacen un procesamiento emocional también a través del habla súper importante, que es, volviendo al primer capítulo, sí, cómo inició todo esto, y es que por fin encontramos a alguien con quien podemos hablar y expresar nuestras emociones y todo eso, y hablando es que aclaramos y reflexionamos cosas y decimos, oiga, sí, marica, me lo voy a revisar. Ah, ¿sí yo? Como sí, metí el nombre del podcast. qué grande. Pienso sinceramente que el bienestar hace parte de poder, el bienestar y la salud mental hace parte de poder abrir la llave emocional. Entonces que a nosotros nos pasan un montón de cosas, nos pasa de todo. En un día son 8 horas de actividad, por ejemplo, en el trabajo, son un montón de emociones. Entonces la gente llega cansada no solo porque las dinámicas laborales de Colombia sean horribles y porque el esclavismo del siglo XXI esté azotando la salud mental. No, no es eso. No es eso. En parte sí, pero vamos a tocar el lado en lo que podemos hacer en medio de nuestras dinámicas de cansancio y de la falta de tiempo de ocio. Yo creo
y me toca, por ejemplo, a recurrir a actividades artísticas que normalmente pues fueron adjuntadas, por ejemplo, a roles femeninos. Por ejemplo, el sentir la poesía, el sentir lo que escribe otra persona, o escribir, tratar de explicarse por medio de metáforas. A mí todos los días me toca escribir. Si no lo hago, empiezo a acumular cosas y no puedo gestionar la vida de la misma manera. Entonces vuelvo al primer capítulo. Es importante que busquemos una actividad donde podamos poner nuestras emociones, como nuestra carga emocional que nos está volviendo un poquito más dispersos, a pesar de que pues el capitalismo es aberrante con la vida cotidiana y tiene que ver con la biología, porque si bien nos han acostumbrado a roles específicos a partir del aparato reproductor que tengamos, también vale la pena pensar que al ser libres y de manera autónoma podemos elegir el rol que queramos, la actividad que queramos, no la actividad que nos adjuntaron desde pequeños. Porque, ¿sabes lo que me hace pensar? Uno de nuestros seguidores, hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Y le saca la lengua. Oh. Sexy. Podemos abrir un OnlyFans después, pero en febrero, por ahí. En febrero, cuando ya tengamos más seguidores y la gente, sí, les puede pasar. Y toca abrirlo en quincena para que paguen. Pero, estrategias de mercado. Estrategias de mercado. Un seguidor nos dijo, no, pues yo ahorita por cuestiones de salud estoy comenzando a hacer otro tipo de actividades para cuidar mi salud. Y una de esas que disfruto mucho es bailar. Y entonces me inscribí a una academia de baile para aprender a bailar. Porque bailando, pues mejoro como es una actividad física, mejoro mis condiciones de salud, que el médico ya me dijo, ojo con eso. Y entonces muchos de sus amigos le han dicho, no, pero entonces usted es gay. O sea, sí, esa labor de autocuidado que él está teniendo, de alguna manera en nuestro cerebro, en nuestra mente, la tenemos tan dentro que pensamos que no, que eso no es algo que un hombre hace, que alguien, que un macho de nuestra especie hace. Así no se llevan las cosas. Entonces, ¿cómo no? Si una persona, y aparte, me estaba contando, y aparte yo soy re feliz bailando. Allá con quien está en la academia, en la clase de baile, yo soy muy feliz, me encanta. Entonces, como esa negación de que no, pues que tenemos ciertos roles, o sea, no, lo que está escrito genéticamente no es determinante de lo que tenemos que hacer en la vida. Pone condiciones con las cuales tenemos que vivir, seguramente, ¿sí? Nos da características con las cuales vivimos, pero no nos dice que tenemos que cumplir ciertos roles y entonces tenemos que ser de esta manera y entonces tenemos que identificarnos de esta manera. A mí me acuerda el capítulo de Los Simpsons, donde Bart empieza a bailar ballet, pero se tiene que poner una máscara y se la quita al final de su presentación y Jimbo y Nelson lo perciben pues para cascarlo. Como, claro, sí. Es como cuando yo veo que ese tipo de comportamientos pasan en un lugar donde esté, yo me imagino como a orangutanes haciendo como si, sí. Porque claro, somos a veces manes y estamos como midiéndonos, así como midiéndonos el pipí, poniéndonos sobre la mesa, entonces nos pensamos, ay, estás haciendo de tal manera, pero qué marica, qué cacorro, tal. Exactamente. Sí, como si los roles que vemos en especies diferentes a la humana estuvieran también mirando la de nosotros. Entonces tenemos que pavonearnos, tenemos que mostrarnos, o tenemos que ser el gorila o que lo está golpeando el pecho, así como yo soy el más fuerte. Que lo que nuestra especie hizo en un principio es lo que nosotros tenemos que mantener ahora. Pero es que creo que son condiciones distintas, instintivas y ambientales que nos hacen jugar distinto. Entonces que en ese momento los machos de nuestra especie tuvieran que y ser y cazar y yo no sé qué, no significa que ahora en la actualidad nosotros seamos los dueños de lo público y entonces las hembras las dueñas de lo privado como fue en ese momento, ¿no? Pues las cosas y los tiempos cambian y hay que adaptarse. Claro, totalmente, es que es así. Pero yo creo que hay que leerlo en clave del bienestar. Y es que es parte del bienestar no solo es asumir como herramientas para gestionar tu vida, como de cuidado con tus parceros, de expresión emocional, sino también de poner en duda si realmente lo que estás haciendo de tu vida es un performance o si realmente estás actuando de manera espontánea y desde tu autenticidad. Entonces vale la pena que nos sentemos como un ejercicio individual para revisar si realmente estamos asumiendo cosas que no queremos y eso está
como causándonos una manera, pues sí, de carga, porque no lo queremos, porque realmente no es parte de nosotros. Entonces podemos sacarlo, ponerlo en duda, porque es válido poner en duda absolutamente todo. Pues todos hacemos Claro, caca por el ano, pues todos lo utilizamos. Vale la pena poner en pie, como en debate, si realmente incluso las partes de nuestro cuerpo pues pueden ser utilizadas por uno de otra manera. Es un mal ejemplo y es muy bizarro, yo no creo, entiendo cómo llegamos pero, a este ejemplo. pero yo lo que quiero Me decir perdí. es que todos tenemos unas capacidades y unos órganos ¿Qué distintos. pregunté? ¿Sí? Todos estamos haciendo un performance la vida y no creo que sea como probable que seguirlo manteniendo y seguirlo teniéndole miedo como a la libertad pueda ser de esa manera como baila. Sí, ¿Sí? estoy de acuerdo y quedo un poco perturbado. Claro, todos hacen caca por el De- ano, se han puesto a pensar, todos ya no quiero utilizan el hablar ano. de eso más. Qué horror. Yo no quería llegar aquí. Yo iba a otro punto que de hecho, y me parece que para cerrar el capítulo está chévere como si alguna vez lo escuchan y es porque el sexo también es una construcción. O sea, lo biológico también es una construcción. Es que hace hoy las prácticas Ajá. nos quitan de un montón de cosas hermosas de la vida. Como... No, y aparte, claro, porque digamos, ya llegamos a un punto socialmente en donde ya sabemos que el género, ser hombre o ser mujer, es una construcción que depende de la cultura, de la familia, de la crianza que hayamos recibido, pero el sexo, lo biológico también, y mucha gente dice, "Ah, pero ¿cómo? Yo no sé qué, ¿cómo?". Pues sí es posible, porque resulta que aunque nosotros dos somos machos, la carga hormonal, ¿sí? Y ese XY se representa diferente en cada uno de nosotros, es distinto, ¿sí? Usted tiene más pelos y más barba que yo, es más alto, ¿sí? O sea, lo que sea, es diferente, entonces también es una construcción, ¿sí? Es una escala de grises, de que se está riendo porque estamos, entonces, es una escala de grises en donde se puede hacer de diferentes maneras y las hembras de la especie, de nuestra especie, también se construyen de maneras distintas hormonalmente y no todas tienen caderas anchas y yo no sé qué, y busto grande y todo eso, que es lo que se dice, uy, es que así es que es una mujer, no, sino hay diferencias y esas diferencias hormonales también son diferencias cerebrales, diferencias en la actitud de vida, o sea, tampoco está totalmente ya dicho y que porque ya salió como macho de la especie, entonces ya tiene ciertas características seguras que le van a hacer cumplir ciertos roles y ciertas actividades seguras. No, también depende de cómo cada uno, el cuerpo se vaya a desarrollar. Sí, y yo creo que parte de vivir esta cultura y vivir dentro del capitalismo en este modo de convivencia nos ha alejado como de las cosas que realmente nos unen, ¿sí? Uh-huh. Y parte de que nos diferencien, ¿sí? La distinción de sexo o de género o de raza o de clase o de un montón de cosas que existen, pues no nos está permitiendo encontrarnos como nuestro sentir como género humano y no nos Uh-huh. está dejando encontrar los puntos como de unión. Quizás lo del caca por el ano y que todo que lo fue un mal ejemplo, pero creo que a eso voy, como realmente pues las distinciones son mínimas, que hay diferencias Ajá. sociales, las existen, pero biológicamente estamos supremamente cercanos, como empezar a generar un modo de competencia o un modo donde no haya economía del cuidado, donde realmente entre hombres y mujeres podamos convivir de una manera sana, Sí, equitativa o incluso justa. viendo, viéndonos más que a través del género del otro, es viéndonos a través de lo humano y de lo que hay en común del otro. Eso es bonito lo que usted está Sí, diciendo. todos utilizamos nuestro año. Yo espero que La juegué hoy, parce. yo espero que al menos en el capítulo, ay sí, yo hice temblar la cámara. Yo espero que en el capítulo de hoy muchos mitos, sí, muchas creencias que teníamos respecto a lo biológico y lo cultural, pues las cuestionemos un poco y sobre todo porque nuestro punto es que cuestionemos estas cosas para hacer un mejor cuidado de la salud mental y de nuestra salud mental y emocional, tanto de la otra persona como la nuestra. Y eso es Sí. importante porque como psicólogos sí que hemos visto que muchas de estas creencias y estos mitos que tenemos nos impiden tener una buena salud mental porque creemos que es que estamos predestinados a cosas que al final no estamos predestinados o predestinamos a otras personas a cosas
que no es así. Entonces, pues es como un poquito de ejercicio de libertad, ¿sí? De dejarnos ser un poquito más para tener un mejor cuidado de nuestra salud mental y entonces, pues, vivir la vida, pues, más rico. Quitar desde el performance social que nos han enseñado y encontrar los puntos cercanos, ¿no? Parte, pues, como el tip de salud mental de hoy puede ser ese. Sí. Encontrar la cercanía con el otro y no lo que nos difiere. Porque en esta vida como de diferencias que nos han enseñado tantas diferencias, nos damos cuenta que realmente, a pesar de las clases sociales o de las etiquetas que les queramos poner, estamos muy cerca como género humano, sí, como humanos. Y quitar esa barrera hace parte de que nos quitemos represiones y emociones negativas para empezar a gestionar nuevos espacios con otras personas y nuevos contextos que nos pueden hacer bien. De acuerdo. ¿Te revisaste algo hoy? Aparte de los malos comentarios que pueden surgir, porque los malos ejemplos, creo que igual la salvé un poquito. Creo que no había pensado en esto del género humano y que tenemos como similitudes y más cercanías que lejanías. O sea, más resonancias que disonancias que nos permiten como realmente acercarnos al otro sin tanto tapujo y sin tanta máscara. Sí. Que hace parte también como de abandonar estos roles y de ponerlos en duda, que yo creo que es como lo central de este capítulo. Sí, es cierto. A pesar del Qué horror. Sí. Uy, ¿por qué me preguntaste? Gracias. ¿Qué te revisaste el día de hoy? Sí, me estoy revisando cuántos mitos, ¿sí? Cuántas creencias de que uno es así, pues he comenzado a aprender en mi vida, ¿sí? Y que de repente no, pues yo no soy de esta manera, yo no nací de esta manera, y lo que hice fue construirme. Entonces, ¿cómo me deconstruyo? Ahí sí, esa palabra que ahora está tan de moda, ¿sí? ¿Cómo aprendo cosas nuevas, ¿sí? Que permitan un mejor cuidado de mí mismo y un mejor estar de mí mismo en este punto de mi vida? Sí. Es que lo necesito. Auxilio. No, entonces. Pero bueno, gente, muchas gracias por estar en este capítulo con nosotros. Recuerden, estamos en redes sociales, TikTok, Instagram, Spotify y YouTube como mk.revísatelo. Denle like al video, compártanlo, sí, comenten, de verdad. Hay poca gente, yo entiendo que no es tan fácil comentar, hay poca gente que comenta y que nos escribe al Instagram, ay, me gustó esto, no me gustó esto, pero entre más lo hacen, mejor lo hacemos. Creo que es como que nos moviliza más la cabeza, nos gusta mucho leerla. Y nos relajamos diciendo cosas muy pesadas también. Sí, exactamente. Entonces, si quieren más picante, comenten más en este podcast. Sí. Y nada, los queremos mucho y espero que también se lo hayan revisado. Gracias. Nos esperamos para el próximo capítulo. Y vemos en el... no, todavía no. Si están viendo esto por primera vez, devuélvanse a los anteriores capítulos que también están una chimba y se van a dar cuenta de cómo el avance, de cómo nos hemos empezado a soltar también. De la evolución o devolución. Ya juzgarán ustedes. Y nada, vemos en el camino. Marica, chao, gente. Bien. Uy, bueno. Y así sale, güey. No, y así sale, ¿no? Sí. Nadie va a editar nada más que las